Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro, y traernos tu experiencia aquí. Adelante. Vale, muchas gracias, Ignasi. Muchas gracias, bueno, a todo el equipo de Datalink que ha hecho esto posible. Tienen varios años trabajando en esto y es genial. Yo casi participo en todas, así que aquí estamos nuevamente para compartir un poquito de, pues, mis experiencias como profesional experto en la metodología BIM. Entonces, déjenme comenzar a presentar pantalla. Ahí tengo algo interesante para ustedes. Bien, el día de hoy vamos a ver cómo las empresas de la industria de la construcción, de construcción como tal, han comenzado a dar los pasos a la digitalización como tal. ¿Y por qué hablo de digitalización y no de BIM? Lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Primero, pues hablarles un poco de mí. Yo soy el arquitecto, pues, Pedro Herrera. Pues tengo más de 10 años trabajando con la metodología BIM. He sido conferencista en distintos países, en distintas conferencias. Tengo dos libros sobre la metodología BIM, uno que es Conceptos Básicos y otro que es una guía de adopción. Bueno, este año fui tesorero del Colegio de Arquitectos de Panamá y fui presidente de un grupo de networking que se llama BNI, Business Network International, que posiblemente lo hayan escuchado en sus países. Y bueno, tengo certificaciones de CMBIM y de Autodesk Revit desde el 2015 y 2018. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un poco de qué son las empresas en términos generales, qué es la transformación digital. Vamos a primero a entrar en contexto, qué implica la transformación digital y vamos a ver algunos casos de estudio que pues yo he traído aquí para todos ustedes. Primero, ¿qué es una empresa? Una empresa, así como el concepto como tal, es una organización que pues, se conforma por una o más personas que se reúnen para ofrecer servicios o productos que son necesarios o tienen cierta necesidad por una comunidad o por un conjunto de personas y pues ellos reciben una remuneración por ofrecer esos servicios, esos productos. ¿Bien? Entonces, en términos generales, es como un ente que te permite hacer transacciones de productos y servicios por dinero, ¿no? Entonces, si hablamos de eso, tenemos varias dimensiones. Una de las dimensiones es la dimensión financiera. Hablamos de dinero porque, bueno, al final del día son todas las empresas, ya sean públicas o privadas, que son las que mueven, digamos, la economía de los países. A ver, por acá el operativo, porque tiene ciertas actividades propias de su rubro, o sea, tiene ciertas facilidades en conocimientos, en personal, que le permiten operar de cierta manera. Funcional, porque obviamente tiene una función específica, ¿bien? Resuelven ciertas necesidades. Y por último, la social, porque pues al final del día no solamente integra personas dentro de la empresa, sino que de manera externa también pues busca integrar comunidades, busca integrar otras empresas, otras entidades, ¿no? Entonces, si vemos todas estas dimensiones de una empresa, nos damos cuenta que nosotros cuando queremos hacer cualquier tipo de modificación a los flujos de trabajo, cuando queremos hacer cualquier tipo de, digamos, mejora, vamos a tener que tomar en cuenta todas estas dimensiones. Nos afecta en todas y cada una de ellas. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver un poquito más entonces qué es la transformación digital. La transformación digital es algo que, y lo pongo de esta manera y no hablo específicamente de BIM porque es algo que está pasando en todas las empresas. Es un proceso que utiliza la tecnología, pues básicamente para mejorar su flujo de trabajo y a su vez mejorar la experiencia del cliente. Un proceso, por ejemplo, un proceso de transformación digital, ¿qué puede implicar? Puede implicar, o puede ser desde desarrollar una aplicación para el celular o desarrollar una aplicación para la computadora hasta automatizar todos los procesos. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de transformación digital, el objetivo principal es encontrar las estrategias que permitan a una empresa ser más eficientes, organizados y obviamente tener más rendimiento, hablando de rendimiento como mejores tiempos de respuesta, mayor colaboración, más ingresos, más clientes, cualquier cosa que pueda afectar de forma positiva a una empresa, ¿no? Entonces, aquí les estoy dejando un código QR por si quieren ver el estudio. Esto es algo bastante extenso, está en inglés, pero si lo quieren ver, esto es lo que este,
lo que la mayoría de las empresas logran ver a la hora de implementar cualquier tipo de proceso de transformación digital, ¿bien? Y está respaldado por estas investigaciones. ¿Y por qué una empresa de construcción? ¿Por qué una empresa de la industria de la construcción? Pues dicen los números que cualquier empresa que esté digitalizando tiene de un 20 a un 30% de productividad gracias a que implementan automatización. ¿Qué es la automatización? Tareas repetitivas que se hacen, digamos, de manera manual, se logran programar en una computadora, un sistema, para que se hagan de forma automática. Entonces, si hablamos de este tipo de cosas, podemos decir que, por ejemplo, cuando utilizamos una herramienta de modelado como Autodesk Revit, nosotros podemos automatizar parte del proceso de dibujo de planos. Porque cuando ya estamos trabajando en modelos y estamos trabajando con el diseño, sacar las vistas es simplemente como un par de clics, ¿no? Entonces, podemos aumentar, digamos, la productividad automatizando los procesos. Y si somos más productivos, pues obviamente podemos tener, por ejemplo, un 36% de reducción de costos. ¿Por qué? Porque estamos automatizando, ya no usamos tanto papel, ya no se imprime tanto, ya no se utilizan, por ejemplo, si hablamos de que nosotros estuvimos haciendo revisión de planos impresos, cada vez que había un cambio, ¿cuántos planos, primero, guardados, rayados y que no sirven, tenemos en la oficina? Y yo he ido a muchas oficinas y eso es parte del mal, el guardar la documentación. Generalmente, bueno, ya la mayoría lo que hace es que las digitaliza y las tiene guardadas en la computadora, pero eso es parte de la transformación digital. Entonces, yo agarro y tengo mis documentos físicos y los digitalizo para tenerlos con mayor fácil acceso, ¿no? Entonces, ahí pueden accesar a los estudios para que lean un poquito más de qué se trata todo este tema de la digitalización y la automatización. Ahora, la transformación digital implica que yo necesito comenzar a planificar todos los esfuerzos y las inversiones que voy a realizar durante todo este proceso de transformación. Yo necesito tener un plan. Sin un plan no tengo nada. ¿Bien? Segundo, necesito capacitar al personal, ya sea contratar personal que me capacite o capacitarlo, pagar cursos y ese tipo de cosas en las nuevas metodologías y herramientas. Obviamente hay que invertir en herramientas porque ya las cosas no las vamos a hacer de la misma manera. La documentación de procesos, por ejemplo, nos va a permitir identificar, si tenemos procesos documentados, esto nos va a permitir identificar cuáles son los puntos y los lugares en donde yo puedo mejorar, porque no todos los procesos de una empresa, digamos, requieren que uno le adopte o le implemente la metodología BIM, o no todos los procesos de una empresa requieren de un proceso de transformación digital. Y obviamente la estandarización lo que nos va a permitir es desarrollar y mantener, digamos, un sello de calidad sobre la cual la empresa se destaca. ¿Qué sucede? Actualmente, lo dicen muchos economistas, lo dicen muchos expertos en ventas, yo tengo mi propio negocio y lo he visto, ya tú no vendes por precio. Bueno, en la construcción a veces, pero generalmente y en la actualidad los dos factores que te hacen ganar los clientes, por decirlo así, es qué tanto te conocen y cuál es la calidad de tu producto. Si tú tienes muy buena calidad, es muy probable que aunque tus costos sean más altos, a ti te contraten, porque los clientes quieren calidad y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Ahora, por ejemplo, estos procesos de mejora o de transformación digital no tienen que ser nada complicado. Bien, yo les voy a mostrar, por ejemplo, una herramienta que nosotros utilizamos para nuestros clientes a la hora de enseñarles a su personal y que ellos mantengan un orden en cuanto a la nomenclatura de documentos, que es algo bastante sencillo, es estandarización. ¿Qué sucede? Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que teníamos clientes o teníamos personal que le costaba acostumbrarse a la nomenclatura de los documentos. Entonces, a la hora de guardar los documentos, siempre era un problema que decía, bueno, esto es algo que yo hablo siempre, plano final, este sí, final uno final, este sí es final. O plano finales, este sí, ahora este sí es. Entonces, para evitar nosotros tener ese tipo digamos, desorganización en una empresa, nosotros lo que tratamos es de organizar con una nomenclatura, un estándar.
Pero ¿qué pasa? No siempre la gente se acostumbra. Entonces, nosotros desarrollamos esta herramienta que es bastante sencilla. Es simplemente una relación de columnas donde aquí nosotros podemos revisar, ok, en Claro, qué proyecto estamos, qué documento es, si es un reporte, una lista de René, verificación, un asunto. estándar, una 9 puntos, por ejemplo, el edificio, en este caso este era un hospital, entonces tenemos la morgue, el sanitario, el cuarto de fuerza, la disciplina, si es control de calidad, si es llamadas de emergencia, por ejemplo, si es sistemas de aire acondicionado, y la versión, que es el control del documento. Directamente la codificación del documento que vamos a trabajar, dependiendo de las variables que nosotros le dimos. Pero esto se hace estandarizando. Bien, entonces, la estandarización es sumamente necesaria, es sumamente importante para poder continuar con todo este proceso de transformación digital. Ahora, si quieren esta herramienta, voy a dejar esta lámina, ahí pueden, con este código QR, descargar la herramienta, pueden ver cómo está hecha, no es un código sumamente, digamos, complicado ni nada digo, cualquier persona que sabe usar Excel puede dedicarle un poquito de tiempo y puede hacer una herramienta como esta. Así que yo no tengo ningún problema con que ustedes la vean, la descarguen y la utilicen en sus proyectos. Este, entonces, esta herramienta es una de las cosas que nosotros, de lo que vengo hablando, básicamente. O sea, nosotros tenemos un estándar, que ese estándar se hizo a mano primero, o sea, lo escribimos, llegamos a un consenso, lo escribimos a mano, y luego lo pasamos a una hoja de Excel, lo digitalizamos. ¿Qué hicimos? Automatizamos el proceso entonces de nomenclatura para que cuando una persona nueva entra a la empresa, entra al proyecto y no se conoce la nomenclatura, por lo menos sabe qué documentos tiene que hacer. Y ya le aparece la nomenclatura. Bien, entonces espero que haya sido suficiente tiempo para que vean y se descarguen la herramienta, si no la paso ahora al final. ¿Qué sucede cuando una empresa decide montarse en la transformación digital? Hay dos rutas en las que puedes coger. Y esto lo digo en base a mis conocimientos, mi experiencia. Una empresa en los momentos actuales tiene dos opciones. Subcontratar los servicios de la metodología BIM y pues todo lo que tiene que ver con este tema de trabajar con automatización o meterse en un proceso de automatización de transformación digital. Cada una de las opciones tiene su momento, por decirlo así, y tiene sus objetivos. Por ejemplo, generalmente las empresas que subcontratan los servicios es porque tienen ciertos proyectos en específicos bien puntuales que necesitan la metodología BIM o necesitan ciertas cosas específicas de la metodología BIM. Ahora yo les voy a mostrar. Entonces, ¿esto qué permite? Permite la diversificación del mercado. ¿Por qué? Porque van a comenzar a haber más profesionales especializados y más empresas especializadas en ciertas cosas. Es decir, que vamos a tener más personas expertas en cosas específicas y va a aumentar la calidad. Menor costo a corto plazo, a largo plazo para nada, porque no estaríamos subcontratando, pagándole a otra empresa que tiene que cubrir todos sus costos operativos sobre el costo de la misma operación, pues del mismo servicio. Entonces, en este caso es menor costo a corto plazo, porque al final del día, si yo contrato una vez y pasan 2 años y me llega otro proyecto con la metodología BIM, yo contrato entonces a otro profesional, a otra empresa, ¿no? Mayor claridad de los proyectos, porque realmente cuando uno intenta comenzar a trabajar en proyectos con la metodología BIM y no tiene alguien que los guíe, comienza a haber enredos. Entonces, aquí la idea realmente es tener un poquito más de claridad en los proyectos y obviamente aumenta la capacidad, porque si yo logro subcontratar a una empresa que tiene un equipo de trabajo dedicado a la metodología BIM, lo que va a suceder es que yo puedo, digamos, adquirir más proyectos porque entonces yo puedo subcontratar a dos empresas que tengan equipos de modelado y desde acá yo gestiono el modelado. Y tengo dos proyectos al mismo tiempo que tienen la metodología BIM. Estos son algunos de los beneficios, ¿no? Y el proceso de transformación digital de las empresas tiene también sus pros. Obviamente, esto es para las empresas que quieren trabajar con la metodología BIM, no quieren subcontratarla. Bien, estas empresas se han dado cuenta que es importante que le funcione, ¿no? Mejora la oferta de los servicios, obviamente yo oferto mejor. Eh, Obviamente puedes ofrecer nuevos servicios como empresa.
tienes un menor costo a largo plazo, porque a largo plazo, si yo voy subcontratando, no me va a funcionar tanto, pero si yo implemento, y esto ya comenzamos a ver que esto es más para una empresa que quiere trabajar con la metodología BIM a largo plazo, que esto es simplemente un proceso. Generalmente las empresas llegan subcontratando y terminan haciendo el proceso de transformación digital. Y obviamente mejora la productividad interna. Voy a mostrarles algunos casos de estudio, algunos ejemplos en los cuales hemos trabajado y para que vean un poquito de cuáles son estas diferencias, ¿no? Primero vamos a ver las empresas con las que hemos trabajado, algunas empresas con las que hemos trabajado y hemos hecho el proceso de transformación digital. En este caso, les estoy mostrando Cinépolis. Cinépolis es, bueno, todo el mundo conoce Cinépolis. Yo, si pudiese interactuar un poquito más, les preguntaría, ¿ustedes qué creen que hacen Cinépolis? Ignacy, te pregunto, ¿tú qué crees que hace Cinépolis? ¿Cuál tú crees que es la actividad de Cinépolis? ¿Lo conoces? ¿O Pedro? A ver si me Yo no lo confirma. conozco exactamente. Ok, Sí, pero tú lo sí. conoces. ¿Tú, Pedro, lo conoces? Mira, obviamente me suena como alguna producción relacionada con el cine, con la industria cinematográfica o la industria del entretenimiento. Nos has de invitar, Pedro, para verlo. Sí, tengo que invitarlos. Cinépolis es una multinacional de salas de cine. Tienen salas de cine. No sé si han escuchado Caribbean Cinemas. Bueno, ellos tienen varias marcas que son cines, básicamente. Y ¿Están en esto, Europa? no, están en Latinoamérica. Ah, Bueno, en México, Panamá, Colombia, Costa Rica, pues algo que podremos este lado. exportar hacia Europa entonces, Ajá, Pedro. sí, deberíamos. Posiblemente estén con otro nombre. Porque, ¿qué sucede? Ellos realmente son una promotora, ellos construyen cines. O sea, su actividad no es tanto proyectar películas o vender palomitas, sino que ellos tienen un proceso de reinversión para hacer más cines cada vez. Entonces, por ejemplo, parte de lo que nosotros hicimos es que agarramos el macro proceso, o sea, todo el proceso de la empresa como tal, y comenzamos a hacer flujos de trabajo incluyendo la metodología BIM. Habían partes en las que, por ejemplo, hay partes como aquí, en las que no se requiere ninguna herramienta, partes como acá, en las que no se requiere ninguna herramienta porque son temas administrativos más que todo. Pero cuando comenzamos a ver la parte de construcción, que es este lado, esta imagen o este flujo de trabajo que les muestro aquí, es solamente este pedacito, que es la validación de la zonificación. Entonces, nosotros comenzamos a aclarar, a definir los procesos y esto es una forma, una metodología de documentar procesos que nosotros tenemos en la empresa, que nosotros hemos desarrollado para trabajar específicamente con la metodología BIM, donde vemos el flujo de trabajo, cuáles son las herramientas involucradas dentro de ese flujo de trabajo y qué documentos yo debo tener definidos dentro de ese flujo de trabajo. Hay documentos de salida y hay documentos de entrada. Por otro lado, por ejemplo, podemos ver la adopción BIM en otra empresa de construcción, esta sí es en Panamá, se llama Aprocosa, donde ellos, digamos, inicialmente no tenían ningún tipo de normativa o estandarización. Lo que nosotros primero ayudamos al cliente fue a estandarizar cómo se organizaban las carpetas, a estandarizar cómo es el proceso de modelado con la misma dinámica, ¿no? Las herramientas, las actividades y los documentos. Ahora, todo esto se hace para la empresa. Esto es específico para cada empresa. Por eso, cuando hablamos, yo personalmente no hablo de implementación BIM, yo digo que es una adopción, porque es un proceso en el que tú adaptas lo que tienes para poder ser más eficiente. Bien, entonces, esto digamos que es parte de lo que nosotros hacemos o lo que se hace cuando una empresa decide adoptar la metodología BIM, ¿no? Obviamente también se le capacita al personal. Entonces, vamos a ver la otra cara de la moneda. Cuando una empresa, un consorcio, un proyecto, realmente lo que no quiere es implementar BIM, sino lo que quiere es que le ofrezca un servicio que le permita ser más eficiente. En este caso, nosotros estuvimos trabajando con el Hospital Manuel Amador Guerrero, en el cual ellos, digamos, se le habla un poquito del contexto. Esto es una obra que fue abandonada hace mucho tiempo, esto es en Panamá. Esto es una obra que, digamos, se abandonó por allá como por el 2017.
Y en el 2021 adjudicaron la renovación, digamos, la construcción de este proyecto. ¿Qué sucede? Este proyecto, como lo habían dejado anteriormente, ya tenía toda la estructura, toda la parte arquitectónica de los cerramientos, la parte externa, paredes interiores, tenía la estructura central, que es la que conecta todos los edificios, edificada, y ya tenía algunas cosas hechas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes un proyecto como este, tú necesitas primero saber qué hay, porque si no sabes qué hay, te corres el riesgo de que en Panamá le decimos te sale la bruja, o no sé cómo le dirán en España o allá en Venezuela, pero digamos que suceden cosas. Entonces, lo que uno quiere es evitar, ¿bien? Entonces, en este caso, el cliente llegó con esta necesidad de evitar sorpresas en la obra, y lo que nosotros le ofrecimos fue realizar un escaneo láser, que esto no es precisamente BIM, pero como vemos, esto en la metodología BIM se integra, es una integración de varias cosas realmente. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un escaneo láser de todos los edificios. Son 16 edificios. Los más grandes son los edificios obviamente principales, urgencia y todo lo demás. Los pequeños son de servicios. Y luego del escaneo láser, nosotros simplemente hicimos una superposición entre el modelo de condiciones existentes y un modelo realizado con el diseño que el cliente tenía. Y ahí comenzamos a notar las incongruencias. Esto es una coordinación arquitectónica donde, por ejemplo, nos dimos cuenta que los vanos de las ventanas, los vanos de las puertas y las ventanas variaban en tamaño. ¿Y qué sucede? Johnny no me dejará mentir, cuando tú tienes un tamaño de ventana que se tiene que mandar a hacer, tú la pides, la mandas a hacer, digamos que te demora 2 meses en hacer, y si esa ventana llega a la hora y no la puedes poner, es todo un proceso porque tienes que hacer una recompra, tienes que devolver a la ventana y todavía esperar 2 meses más para que te llegue una ventana que funcione para el espacio que tienes disponible. Entonces, nosotros logramos, digamos, evitarle al cliente muchos reprocesos y muchos retrabajos por simplemente tener esto bien definido. A la hora de comenzar, digamos, a incluir los sistemas, el cliente se comenzó a dar cuenta que habían hecho replanteos de espacios en los que se necesitaban dispositivos o se necesitaban conexiones eléctricas y no se estaban contemplando en el diseño. Entonces, eso se vio en obra y bueno, la idea es precisamente eso, lograr hacer la construcción más eficiente. Por ejemplo, aquí tenemos algo que pues todo el mundo conoce, la coordinación de disciplinas, que es precisamente coordinar pues todos los diseños. En este caso, nuestro cliente es un arquitecto tiene subcontratado al ingeniero y tiene subcontratado a la parte de sistemas. Y nosotros tenemos digamos, el rol de coordinar el proyecto, coordinar a los diseños de arquitectura, coordinar los diseños de ingeniería civil y coordinar los diseños de pues, los demás sistemas, ¿no? Entonces, la idea de esto es que no se hagan planos descoordinados. Si se hacen planos descoordinados y vamos a la construcción, nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones que al final del día demoran la construcción porque entonces hay que tomar tiempo para, les voy a ser sincero, a los arquitectos les gusta mantener el control de las cosas. Entonces, tú no puedes mover simplemente la ventana en obra porque el arquitecto te va a decir que eso afecta a la estética. No conozco tantos arquitectos, pero conozco algunos que sí harían eso. Entonces, hay que solicitar entonces la modificación del arquitecto para que el arquitecto es todo un proceso. Cosa de que si se hace antes, que esto es el proceso de preconstrucción que hemos estado viendo, aquí podemos lograr ver entonces cuáles son algunos de los temas. Por ejemplo, este otro servicio que se puede comenzar a ofrecer, que es la extracción de cantidades. Nosotros per se como tal no hacemos presupuestos, nosotros somos una empresa que apoya a otras empresas de la industria de la construcción a ser más eficientes. Entonces, en este sentido, por ejemplo, nos había llegado un cliente que nos dijo, mira, necesito hacer un presupuesto para dentro de 3 días porque quiero licitar un proyecto y necesito hacer pues el presupuesto y necesito las cantidades. Me dieron este modelo y yo sé que pues es un modelo BIM y tal. Hay dos cosas, hay varias cosas realmente aquí. Primero, para poder hacer la extracción de cantidades, el modelo tiene que estar bien clasificado y bien organizado. Tiene que estar bien hecho, vamos a decirlo, para hacer presupuestos. Aquí nos encontramos que varios elementos, por ejemplo, este tema de las pérgolas de este lado y los barandales de
de los balcones no eran tipos de barandales ni tipos de techos o de vigas, sino que eran modelos hechos en el sitio, o sea, model in place en inglés y para los que usan Revit, era un modelo que no era cuantificable como un barandal. Entonces, lo que nos tocó hacer a nosotros obviamente es modificar el modelo y comenzar a hacer esos ajustes, que eso es parte de lo que, digamos, toma tiempo. Por eso mucha gente, muchas empresas dicen, no, lo que pasa es que cuando yo implemento BIM me demoro más. Te puedes comenzar a demorar más si haces las cosas mal. Simplemente es eso. Entonces, de este lado, por ejemplo, parte de lo que se puede hacer es simplemente sacar presupuestos o sacar cantidades. Al cliente le funciona, nosotros esto lo hicimos en 2 días y al tercer día ya el cliente tenía su presupuesto listo porque él ya tenía su base de datos. Nosotros no pretendemos hacer una base de datos para el cliente, sino que el cliente ya tiene su base de datos y lo único que necesita son las cantidades. Bien, entonces, para ir terminando, en resumen, la digitalización es un proceso por el cual todas las empresas deben pasar. Esto es algo que ninguna empresa se va a escapar. Bien, la metodología BIM es solamente una parte del proceso de digitalización de una empresa que requiere ver muchas otras aristas, como hemos visto a lo largo de todo este día, y no se trabaja con BIM para cobrar más. Yo no digo, no, yo voy a trabajar BIM porque voy a cobrar más. No, yo lo hago para ser más competitivo, porque como les dije, actualmente ya la mayoría de profesionales se comparan en tiempo en cuanto a el desarrollo de planos, el desarrollo de los proyectos, la construcción. Ya uno puede más o menos como saber de forma estandarizada cuánto se demora algo, tomando en cuenta todos los desperdicios. Pero si somos más eficientes, obviamente terminamos más proyectos más rápido, entonces tenemos más clientes, y si tenemos más clientes, obviamente ahí vamos a cobrar más. Vamos a ver, digamos, el retorno de la inversión. Y bueno, ya terminamos, entonces, para pues quien tenga preguntas, quien quiera que le aclare algo, y ahí está mi contacto para el que me quiera contactar más adelante. Muchísimas gracias, Pedro. Nos ha parecido una pregunta. ¿Este tipo de implantación de servicio lo hacéis también para constructoras de tamaño pequeño o medio? Sí, sí, nosotros hemos trabajado con proyectos o en constructoras, consorcios grandes, hemos trabajado con profesionales independientes en lo que les hemos ayudado a ellos mismos cómo mejorar su flujo de trabajo. Hemos trabajado inclusive con universidades para que los profesores sepan qué cosas de la metodología pueden incluir en sus materias, porque no todas las materias son de modelado. Entonces, cómo yo implemento BIM o cómo yo le enseño de BIM a un estudiante que, no sé, está estudiando posiblemente algo que no tenga que ver con diseño como tal, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros lo hemos hecho para cualquier tipo de persona o tamaño de empresa. Se puede Y hacer. en, y en Panamá, así por curiosidad, las universidades, las facultades de arquitectura, ingeniería, ya disponen en sus sílabus de asignaturas optativas u obligatorias en sus estudios o son casos específicos muy particulares. Sí, son casos específicos. Hay una universidad que se llama la ISMUS, que ellos tienen un diplomado de BIM. Pero las demás universidades tienen muy buenos profesores que enseñan sobre BIM. Por ejemplo, yo enseño en la Universidad Interamericana de Panamá y yo a mis estudiantes de diseño arquitectónico 1, generalmente ellos, bueno, ellos llegaron dibujando a mano, entonces yo les enseñé en la primera parte del cuatrimestre a dibujar a mano y en la segunda parte del cuatrimestre les enseñé a utilizar Revit. Muy Entonces bien. ahí vamos de a poquito, ¿no? Bueno, ya empezamos a hacer nuevas generaciones. Exacto, Pues exacto. muchísimas gracias, Pedro, por tu presentación. Nos ha quedado clarísimo esta importancia de que los workflows, esta segunda dimensión del BIM, que son los flujos de trabajo, son materia también específica de BIM.